Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de hoy, viernes, he querido abordar un tema histórico, lejos de los conflictos sociales, lejos de los atracos, lejos de la policía y lejos de todo eso. Queremos hoy hablar de los 80 años del desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía es un hecho histórico que marca el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Decimos el principio, el día D, que se llama día D. Inclusive ahora los políticos regularmente refieren siempre a los días de elecciones, el día D, refiriendo como el día final de un proceso. Ese día D se denominó así porque en clave militar se le dio ese nombre de esa letra para especificar en términos de clave a qué se refería, que era ese desembarco por Normandía. Pero antes del desembarco de Normandía hubo muchas escaramuzas en términos de estrategia militar para disuadir al ejército nazi. Y los nazis inclusive creían que ese desembarco no iba a ir por Normandía, sino que iba a ir por Calais. Entonces, la gran capacidad estratégica de Winston Churchill, un maestro de la estrategia militar y política, fue el que, vamos a decir, planificó todo esto frente a una Alemania que, luego de la invasión a Polonia, ya los países de Occidente comenzaron a tener algún nivel ya como de temor con lo que iba a hacer este hombre. Y recordemos que Chamberlain, primer ministro inglés, que Churchill llamó como una especie de cobarde, quiso, en cierto modo, manejarse con los alemanes, creyendo de que después del ataque a Polonia y la invasión hacia el este de Europa, entendía que eso iba a quedar ahí. ¡Ah, sorpresa! Cuando Hitler comenzó a invadir y a ocupar terreno y a anexarse en una estrategia de imperial con el tercer estado, ¿verdad? El Reich, el imperio alemán. Entonces, las fuerzas occidentales, democráticas, Inglaterra, Francia, que en ese momento estaba dividida en dos Francia, y Estados Unidos y Canadá, comenzaron entonces a poner su barba en remojo. Entonces, llevaron a cabo una operación militar llamada el desembarco de Normandía, que iba a consistir en darle un golpe en el centro a Alemania, y para eso iban a utilizar las playas de ese lugar de Francia llamado Normandía, y por ahí entonces penetraron 150,000 soldados del eje occidental, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia. Para el momento, Francia estaba dividida en dos Francias. Hubo una, la Francia de Vichy, que después el general Charles de Gaulle declaró como terreno liberado. Hay que decir entonces que para esa guerra o esa estrategia militar tuvo tres grandes líderes desde el punto de vista político: Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Stalin, que muchas veces se desdeña el papel de la Unión Soviética en la lucha contra el nazismo. Si bien es cierto que Hitler hizo un pacto, el pacto Molotov, con Stalin, con Stalin sí, la Unión Soviética, para hacer un pacto de no agresión, lo cierto es que sin la participación de los rusos atacando desde el norte de Europa, esto iba a ser imposible que se pudiese, vamos a decir, lograr que Hitler no siguiera avanzando en toda Europa. España se quedó como país no beligerante, puesto que venía de pasar o estaba pasando en ese momento todavía la Guerra Civil Española. Mussolini también se montó en la guagua de querer expandirse, se expandió hasta África, en los territorios de Egipto, por allá, por tener el control del canal de Suez. Y todo esto fue una especie de guerra colonial llevada a nivel a mediados del siglo pasado. Pero hay que agradecer a aquellos hombres valerosos, al general Eisenhower, al general Montgomery y al general Patton, que fueron los generales que llevaron a cabo la estrategia del desembarco de Normandía. Y hoy nosotros podemos decir que ese horror de Hitler pudo ser parado producto de una acción militar conjunta. Nuestras juventudes tienen que saber que no todo fue tan color de rosa como a mediados del siglo pasado. Hubo una persona que se llamó Adolf Hitler que trató de conquistar el mundo, y para esos fines se emprendió una guerra contra dos grupos específicos: los judíos y también los comunistas. Hitler era antijudío porque entendía que las concesiones que Alemania tuvo que soportar durante la Primera Guerra Mundial fueron muy onerosas para dicho país, y en eso entonces acusó al movimiento marxista y también a los
judíos. Y a partir de ahí entonces elaboró su obra, Mein Kampf, donde establecía las líneas generales de crear una patria grande, de crear un país, vamos a decir, dotado de un desarrollo mental, físico y demás. Inclusive Joseph Owell, un deportista norteamericano de color negro, le arruinó la fiesta a Hitler porque él entendía que la raza aria era superior. Pero cuando Joseph Owell lo dejó mirando con los ojos largos esa competición que le ganó en plena Alemania, Hitler quedó desconsolado y su tesis de la raza superior fue tirada por el suelo. De manera que en el día de ayer, 6 de junio, se cumplen 80 años del desembarco de Normandía y hay que recordarlo como el día de la libertad y de la justicia. Francis.